estaban de miedo, llegan a ver a sus discípulos y no les dan la orden porque ellas también se habían olvidado. Si usted revisa el pasaje de Mateo, el pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 16, y lee versículos del 1 al 8, estas mujeres que recibieron la indicación del Señor que avisen a los discípulos que vayan a Jerusalén, no dijeron nada a nadie porque estuvieron llenos de temor y espanto. Marcos capítulo 16 es el pasaje que estoy haciendo referencia. El versículo 9, versículo 9, 16, 9 de Marcos, dice lo siguiente: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, vale decir a los discípulos, los cuales estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido puesto en ella, había sido visto por ella, ¿qué dice el texto? No le creyeron. Ahora es razonable, ¿por qué no la creyeron? Porque para creer a una mujer en ese tiempo, para creer el testimonio de una mujer en ese tiempo, era un asunto sumamente complicado. El testimonio de una mujer no servía. Una mujer como testigo era como tener a un animalito, un perrito al costado. Para que valga el testimonio de una mujer, tenía que estar refrendado, aparte de su testimonio, por 2 testimonios de varones. Si eso no estaba refrendado, no valía el testimonio. Por lo tanto, aquí esta mujer les dijo: yo vi al Señor. Y los discípulos dijeron: es mujer, no vale. Lo que vio, lo que ella dice, por más que sea cierto, no sirve y no le debemos dar crédito porque es mujer. Entonces, los discípulos tenían el testimonio de que Jesús había resucitado. Marcos 16, versículo 12 nos da otro añadido, otro detalle. Pero después apareció, dice, en otra forma a 2 de ellos que iban de camino por el campo. Ellos fueron y los hicieron saber a los otros, para decir a los discípulos. ¿Y qué dice el texto? Y ni aún de él, a ellos los creyeron. Entonces, Jesús ya nos dijo: yo he resucitado, ya estoy aquí. Se mostró a la gente, ¿sí? Y les dijo: vayan a Galilea. ¿Y los discípulos obedecieron o no? No. Jesús espera en Galilea todo el domingo, así como un enamorado, así muy apasionado por el ser que ama. Jesús amaba a sus discípulos y quería encontrarse con ellos después de su resurrección. Era una cita especial, la primera cita, el primer encuentro que se iba a desarrollar con los discípulos era muy especial. Y el Señor lo planificó todo. Dijo: yo quiero encontrarme con ustedes, quiero volver a estar viéndonos cara a cara. Y ese lugar, esa cita, se da en Galilea a tal hora, tal día. El Señor espera el domingo, resucitó temprano, llegó mediodía y los discípulos no estaban en Galilea. Espera entonces hasta la tarde y los discípulos no llegan. El Señor, como es amante, vuelve a Jerusalén. ¿Y dónde les encuentra? ¿Dónde les encuentra? Les encuentra cerrados en un cuarto así, sin luces, alrededor de una mesa, llenos de temor. Ese primer encuentro se da allí en un cuarto oscuro de Jerusalén. Y dice el texto, Jesús, Marcos capítulo 16, versículo 14, finalmente, miren la Biblia, Marcos 16, 14, finalmente se apareció a los 11, dice, a los 11 mismos, estando de ellos sentados a la mesa. ¿Y qué cosa?
les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitar, los que habían testificado que Jesús había resucitado. ¿Dónde les encuentra? ¿En Galilea, como planificó? Les encuentra Él mismo buscándoles, les encuentra en Jerusalén. Y el Señor les reprocha. ¿Y por qué no creyeron? Si les mandé a avisar una y otra vez, ¿por qué no me obedecieron? Les llama la atención duramente. Pero no solamente les llama la atención, sino también Él hace cumplir su orden. Yo di una orden, dice el Señor, que el encuentro tiene que ser en Galilea. Por lo tanto, ustedes salen ahorita y se van a Galilea. Los discípulos bajan la cabeza, piden perdón y entonces salen a Galilea. Mateo 28, el evangelista de Mateo, hace entonces referencia que los discípulos ya están en Galilea. ¿Se dan cuenta de todo ese proceso que han vivido? No era fácil para los discípulos, acaso, decir, el Señor lo dijo y por lo tanto apenas se entregó su espíritu al Padre, ya está entonces Jesús ahí hecho un cadáver. Tenía que ellos salir a caminar los 120 kilómetros para llegar a Galilea, pero no lo hicieron. Se quedaron allí. ¿Saben una cosa? Jesús da una orden y ninguna orden de Jesús caerá por los suelos. El Señor no puede ser burlado. Si Jesús da una orden, hay que cumplirla. Y Jesús dijo a sus discípulos: en Galilea nos encontramos, por lo tanto, aun cuando sea tarde, pero te vas a Galilea porque allí tiene que darse el encuentro. Y ahí encontramos una marca de un verdadero discípulo. ¿Sí? Qué bueno sería obedecer a Jesús en forma inmediata y de la forma en la cual Él nos ordena. Pero muchas veces sabemos las órdenes de Jesús y no lo obedecemos. Sabemos las enseñanzas del Señor y no acatamos. Muchos de los pecados de los creyentes no ocurren por ignorancia, sino más bien por falta de atención y obediencia a lo que el Señor manda. Los pecados de la iglesia no se dan por ignorancia, porque si de conocer se trata, todos sabemos lo elemental, lo que el Señor quiere. El principal problema del creyente es la obediencia. Que sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Los discípulos sabían qué cosa tenían que hacer. ¿Lo obedecieron? No. Pero el Señor no se queda con los brazos cruzados. Y las órdenes del Señor no pueden ser pisoteadas. El Señor dijo: van a Galilea, y allá van. Y los discípulos tuvieron que pedir perdón porque el Señor los reprochó, los llamó la atención. Y ellos tuvieron que salir a Galilea. ¿Sabe, hermano? En esto se va a probar quién es un verdadero discípulo. El verdadero discípulo, tarde o temprano, y ojalá más temprano que tarde, pero el verdadero discípulo siempre terminará obedeciendo al Señor Jesús. Muchas veces después de haber quebrantado, después de haberse chocado con la realidad, muchas veces de habernos frustrado por nuestros propios procedimientos, pero el discípulo, aún renunciando a ello, matando a su orgullo y confesando muchas veces su ineptitud o su falta de obediencia, de decir: Señor, si tú ordenaste, aun cuando me cueste, allá tengo que ir. Muchas veces la obediencia al Señor tiene que darse bajo presiones, bajo peleas, bajo condicionamientos de esa razón. Y decimos: Señor, ¿qué importa mi razón si tú ordenaste? ¿Qué importa mi conveniencia si tú lo mandaste? ¿Qué importa mis condiciones si tú lo enviaste? Soy discípulo de ti, por lo tanto tengo que obedecerte. Los discípulos le fallaron. Se olvidaron del mandato del Señor, que en Galilea debían encontrarse. Pero tarde o temprano ellos tuvieron que obedecer y salieron. La segunda marca de un verdadero discípulo, y encontramos en lo que está expresado ahí por el evangelista Mateo, es la adoración. La primera marca, ¿cuál es? La segunda marca es la adoración. ¿Qué dice el texto? Versículos 16 y 17 nuevamente. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
Cuando lo vieron, ¿qué dice? Lo adoraron. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pregunto, ¿de dónde viene la verdadera adoración? De un excelente director de alabanza que se para así, que se para aquí y hace entonces todo el esfuerzo por presidir el culto y dirige las canciones y hace entonces todo el ademán de guiar a la congregación a que cante. ¿De él dependerá una buena adoración? Dependerá que tengamos buenos instrumentos, buenos músicos, buen equipo de sonido, de tal manera que ellos tocando extraordinariamente y cantando desde allí de manera angelical, o quizás de los decibeles de potencia que tienen esos micrófonos o estos parlantes, y nos hagan retumbar hasta el estómago de potencia y muevan nuestras emociones y digamos levantando los brazos, Señor, aquí estamos. De eso dependerá. La verdadera adoración depende de la contemplación a la persona de Jesús. Dice el texto, cuando le vieron, cuando estuvieron delante de Él, no había otra cosa que podía surgir de ellos, de la contemplación a la persona de Jesús, sino adorarle. De la capacidad que nosotros también tengamos para contemplar a la persona de Cristo, ahí se debe inspirar nuestra adoración. No en que alguien nos guíe, no en que estemos reunidos en un templo alrededor por la calidez de un grupo de hermanos, no porque sepamos de memoria las canciones y tengamos que cantar guiados por una instrumentación y un director de culto. Al margen de que eso no exista, al margen de que ello pueda o no estar presente en el culto, la adoración tiene que darse en verdadero discípulo porque ha logrado contemplar en espíritu a la persona misma de Cristo, y por lo tanto no hay otra reacción más válida para él sino el rendirse, postrarse en adoración. A veces pienso, si realmente termina ayudándonos un director o una música o los parlantes, y hay casos en que en vez de ayudar, más bien distorsiona. Y lo digo con mucho respeto, porque podemos quedar embelesados. Qué bonitos fueron los cantos, qué emoción cuando levantamos nuestras manos, qué bonito coro que nos guía y qué buen director que tenemos. Y en ningún momento hemos ejercitado esa potencialidad que todo ser humano tiene, concentrar todas las energías para decirle, Señor, aquí estoy para contemplarte solamente a ti. En buena hora, si se ve el fluido eléctrico en algún momento para quedarnos sin música, sin sonido, simplemente con la persona del Señor, aún cuando estemos a tinieblas, pero ahí está Dios para adorarle, y con nuestros ojos espirituales lo contemplamos y lo vemos y nos postramos. De eso depende nuestra adoración, de que tú y yo tengamos la capacidad de contemplar al Señor. La verdadera adoración brota de una verdadera contemplación a Jesús, de poder admirarle a Él, de poder admirarnos ante su presencia. Cuando veo el diccionario y veo el significado de la palabra admirar, encuentro lo siguiente: admirar es mirar con aprecio maravillado, acompañado de placer y deleite. Admirar es mirar con aprecio maravillado, acompañado de placer y deleite. Partiendo de ese concepto, ojalá que podamos haber muchos adoradores, porque hay quienes lo hacen mecánicamente, de manera superficial, artificial, y algunos hasta quizás hipócritamente. Aquí todos tenemos diferentes edades, tenemos diferentes gustos, diferentes trasfondos. Por lo tanto, tenemos diferentes, de repente, propuestas litúrgicas que hacer. A algunos les gustará, de repente, cantar más himnos, a otros les gustará cantar canciones un poquito más movidas y más rítmicas, más musicalizadas, más instrumentalizadas. Eso depende del gusto, depende del trasfondo que tengamos, depende de la edad que tengamos, cada uno tiene su propio gusto. Pero eso no condiciona en absoluto
que Dios tenga que ser adorado por todos y cada uno de los que estamos aquí. Porque si tú y yo desarrollamos esa capacidad de contemplar a la persona de Jesús, ¿qué importa qué canción cantemos? Mi espíritu se conecta con Él y Él se conecta conmigo. Y puede haber 1000 personas y no me importa, porque yo estoy solo con mi Señor. Y puedo estar en silencio como el bullicio más grande. ¿Qué importa? Lo importante es que yo estoy contemplando a mi Señor, y ahí se produce la adoración verdadera. Por eso, la falta de la capacidad de contemplación hace que en medio de tanta gente haya tanta gente que vive aburrida. Qué importante es combinar estas dos marcas en la vida de un creyente. La primera marca es obediencia y la segunda es adoración. El asunto está en combinar ambas cosas que determinarán el perfil, el carácter de un buen discípulo. Porque un buen discípulo no es aquel que sirve simplemente. Pues un ministerio activo, un ministerio dinámico, por más activo y dinámico y más encumbrado que sea el ministerio, sin adoración es una locura. Pero al mismo tiempo es una tentación. Y hay mucha gente que ha caído en esa tentación. Sirve, y hasta compulsivamente los vemos sirviendo en uno y otro sitio, y se entregan por completo a una causa, y están desarrollando un programa y se meten a otro y tienen cargos de diferente tipo. Y no digo que esté mal, pero si eso no está respaldado por una vida de contemplación y amor y adoración a la persona de Jesús, permítame decirle, eso es vano, hojarasca, madera que se quema, no tiene consistencia. Por eso tenemos que mezclar, tenemos que combinar el concepto de obediencia y adoración. La adoración moldea nuestra vida. La adoración moldea nuestro carácter, nos hace humildes, nos convierte en verdaderamente siervos, porque nos postramos delante de Dios y no somos mejor que nadie, simplemente siervos. Pero que quien sirve sin adorar se cree Señor, se cree autosuficiente y empieza a confiar en sus facultades y empieza a lucirse por lo que hace y hace en vano toda actividad de servicio. Qué importante en nuestra vida, amado hermano, está en combinar esto. Y esto es válido para todos, para el creyente más nuevo como para el creyente más antiguo, para el que poco sabe, para el que mucho sabe, para el que tiene mucha instrucción y poca instrucción. Combinemos, si queremos ser discípulos del Señor, nuestra obediencia, y que vaya acompañado de profunda adoración. Cuando lo vieron, le adoraron. Usted se va a dar cuenta que la adoración mantiene fresca nuestra obediencia y evita que nuestra obediencia se convierta en una rutina, un hábito o legalismo. La adoración hace que nuestra obediencia sea una verdadera expresión de amor a Dios. La adoración evita que nuestro servicio sea un fariseísmo. Y repito, tu calidad de adorador califica tu calidad de servidor. Por lo tanto, antes de preocuparnos por estar sirviendo en tantas cosas y de ser activistas del programa de la iglesia, conviene que seamos siervos, que nos postramos delante del Señor y tenemos la capacidad de contemplarle y desarrollar una vida profunda de comunión con Él. Y el tercer punto de nuestra reflexión, ya dijimos, dos características, dos marcas de un verdadero discípulo. ¿Cuál es? Obediencia y adoración. Pero el tercer punto, y esto quiero concluir, es que estas dos marcas, estas dos virtudes que caracterizan el carácter de un creyente, de un discípulo, siempre se dan en medio de una tensión. ¿Sí? Se dan de una tensión que no lo podemos evitar. Y esas tensiones hacen que muchas veces tengamos duda.